Un saludo y los mejores deseos a todos los que se unen domingo a domingo en esta exégesis de la palabra de Dios. Para este domingo, la iglesia nos invita a celebrar la fiesta del bautismo del Señor. Leeremos el texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, los versos 15 al 16 y luego 21 al 22. Les invito a que le demos primero una lectura general y luego a que leamos verso por verso de acuerdo a la estructura que les propongo. Estamos en esta fiesta del bautismo del Señor, abriendo las puertas de este año, y lo hacemos con la celebración que ya hemos comenzado desde el domingo pasado de la Epifanía, de la manifestación. Recordemos que Epifanía quiere decir manifestación del Señor, y la leeremos en tres momentos. El domingo pasado con los magos, este domingo con el bautismo del Señor y el próximo domingo con el texto de las bodas de Caná. Comencemos diciendo que los hombres habían imaginado a Dios siempre como un jefe, como un dueño, como un juez implacable. Él estaba en derecho de dar órdenes, era un juez que premiaba con benevolencia a aquellos que le obedecían, a aquellos que cumplían de alguna manera sus órdenes, sus mandamientos, y era un Dios que castigaba severamente con pestes, con calamidades a aquellos que transgredían sus mandamientos. Este rostro de Dios era una máscara que los hombres le habían puesto sobre el rostro del verdadero Dios. Y cuando nuestro Padre Dios se ha querido dejar ver, allí está entonces lo que significa la epifanía, manifestación, se ha manifestado. ¿Cuál es la epifanía realizada en el bautismo? En la primera carta de Juan se dice que el Señor es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, y que habita una luz inaccesible y que ninguno de los hombres lo ha visto jamás y lo podrá ver, y nadie jamás lo podrá ver. También lo escuchamos en el prólogo del Evangelio de Juan. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie, solamente es el unigénito, el Señor, la palabra viva del Padre, quien nos lo ha mostrado. En el acontecimiento del bautismo de Jesús ha sucedido una epifanía de Dios. Aquí comienza su vida pública. Él recorrerá los caminos de Palestina y saldrá de la Palestina, atravesará aldeas y ciudades, entrará en las sinagogas con un solo objetivo: manifestar el verdadero rostro de Dios. El único Dios en el que nosotros creemos es el que vemos brillar en el rostro de Jesús. Esta es la epifanía sucedida en el bautismo. Surge entonces una pregunta, o podremos hacer una pregunta: ¿cuál epifanía de Dios se esperaban los israelitas del tiempo de Jesús? Y también, ¿cuál epifanía nos esperamos nosotros hoy? Así es como comenzamos entonces leyendo el texto de hoy. Vamos al primer verso, el verso 15 del capítulo 3. Estamos en el Evangelio de Lucas. Aquí el evangelista Lucas introduce el relato del bautismo de Jesús, hablándonos de una espera del pueblo. Tratemos de entender qué cosa se esperaban los israelitas en el tiempo de Jesús. Israel es un pueblo que ha sufrido siempre a lo largo de los siglos, porque Canaán y Palestina son tierra de paso. Han sido siempre invadidos por los otros pueblos. Al oriente estaban los grandes imperios asirios, babilonios, persas, y en occidente el gran imperio de los faraones. Y la tierra de Israel estaba allí en medio de estas grandes potencias. Fuera de la literatura propia, la que conocemos, pues hebrea,
Respecto del reino de Israel no se ha contado nada, ni siquiera respecto al gran reino de David y de Salomón, del cual es central en toda la Sagrada Escritura y en los demás pueblos no se ha hablado de ellos, de este reinado de David y de Salomón. Sin embargo, a pesar de todas las desilusiones históricas, de todo lo que ha sufrido Israel, siempre ha cultivado la esperanza de un futuro glorioso. No está a la espera cualquiera, es una esperanza que ha iniciado con la promesa que le ha sido hecha por el profeta Natán a David, que leemos en el capítulo 7 del segundo libro de los Reyes, que ha prometido a su descendencia un reino eterno. Y esta esperanza en ciertos momentos históricos se enfriaba. Cuando las cosas iban bien y no cultivaban mucho esta esperanza. Pero en los momentos de crisis y de sufrimiento, la espera del Mesías prometido, del Hijo de David, del Salvador, renacía. Y entonces se pedía al Señor enviar a aquel que debía dar inicio a un reino de paz, de justicia y de bienestar. El pueblo está a la espera, a la expectativa. Esta espera en los últimos 2 siglos antes de Cristo se estaba acentuando siempre más y más, sobre todo porque era un tiempo de profunda crisis económica y política. Los judíos que vivían en Palestina estaban expuestos al libre arbitrio de los grandes latifundistas griegos y romanos. Esto sucedía en Israel, y los israelitas que vivían en grandes ciudades del Imperio Romano ya se habían desvinculado de la fe y de la religión. La pasaban en cambio muy bien, constituían una notable potencia económica, comercial y financiera fuera del pueblo de las ciudades de Israel. Una crisis en Palestina de orden económico y política se volverá también una crisis de identidad religiosa, porque los israelitas habían entrado en contacto con la gran cultura grecorromana y en muchos casos habían abandonado la fe de sus padres, algo así como de alguna manera lo vivimos hoy. La tecnología, el avance, las condiciones políticas y económicas hacen que el tema religioso y el tema de Dios no esté muy en cuenta en el corazón de muchas personas y que muchos abandonen la fe. Es en este clima que en la época surgieron varios grupos políticos, religiosos y sectas judaicas que conocemos bien y que ellas cultivaban esperanzas diferentes. Se esperaba un Mesías, pero tenían concepciones muy diferentes de este Mesías. Hay un grupo que, por ejemplo, que se llama el de los saduceos. Era la gente rica, los sacerdotes del templo. Estos esperaban un Mesías que fuera un sumo sacerdote, que practicara una religión, un culto, que hiciera una serie de ritos, que tuviese una serie de sacrificios de forma perfecta. Esto habría dado inicio a un mundo nuevo, una relación con Dios que era más bien comercial. Le ofrecemos sacrificios, le hacemos holocaustos con el fin de que Él nos conceda sus favores. Esta era la espera de los saduceos. Existían también los fariseos. Por su parte, ellos esperaban, en cambio, un Mesías que interpretara de verdad muy bien la Torá, apegados a la ley, que hiciera observar, así fuese a la fuerza, la Torá, la ley, y con ello el mundo sería cambiado y hubiese nacido así también un mundo nuevo con la observancia estricta de la ley de la Torá. Así lo esperaban los fariseos. Existían también los esenios, los de Qumrán. Ellos esperaban un Mesías que los guiase hacia la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, y pensaban incluso tomar las armas en sus manos para imponer la luz sobre la tiniebla. Había una secta, la de los celotas. Después desaparecerían luego al poco tiempo de la muerte de Jesús.
Ya en la época habían pocos. Ellos serían los nacionalistas. Esperaban al Mesías como un jefe militar, un rey verdadero, hijo de David, que debía derrocar a todos los conquistadores paganos y llevar al pueblo hebreo al dominio sobre todas las naciones de la tierra. Aparte de estos, existían también aquellos que esperaban lo que había en las profecías, esperaban que hubiese una intervención de Dios mismo, de un reinado sobre Israel. El profeta Ezequiel en el capítulo 20 dice, en nombre de Dios, como es verdad que yo vivo, oráculo del Señor, yo reinaré sobre ustedes con mano fuerte, con brazo poderoso y con ira. Aquí está la esperanza de, de Dios, la espera de Dios, de una intervención directa de Dios. Estas eran las esperas del Mesías cuando Jesús ha llegado al río Jordán. Y todos se preguntaban entre ellos si tal vez Juan el Bautista no fuese él el Mesías. El Bautista había suscitado en el pueblo grandes esperanzas. A la par de la literatura, Flavio Josefo nos cuenta un poco sobre Juan el Bautista. Él dice, el Bautista era un hombre bueno, exhortaba a los hebreos a vivir una vida recta, a tratarse recíprocamente con justicia, a someterse a Dios con devoción y a hacerse bautizar. Pero el Bautista era de la idea que ni siquiera el mismo Bautista, él mismo pensaba que el bautismo no debía ser aceptado como perdón de los pecados. Él estaba, sin embargo, convencido que si no había una conversión interior, todo se convertiría simplemente en algo externo, en una limpieza del cuerpo. El alma debía ser purificada primeramente con una conducta recta. Y concluye Flavio Josefo hablando del Bautista diciendo que el rey Herodes, a la suma de sus tantas estupideces, añadió la de meter en la cárcel a un hombre bueno, al Bautista. El pueblo, en medio de estas formas de esperanza, había visto en el Bautista al Mesías. Pero antes de continuar con esta reflexión, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la esperanza que cultivamos nosotros respecto al Mesías de Dios? ¿A qué tipo de Mesías espero? ¿Cuál es el Dios que quiero o que busco? ¿A quién es que el Dios que espero? ¿Cuál es la epifanía de Dios que quiero que se me revele? Pongamos cuidado porque tal vez nos esperamos aquello que Dios no nos ha prometido jamás. Tal vez esperamos que Dios manifieste su poder a través de milagros, que resuelva Él directamente nuestros problemas concretos, los de nuestra vida cotidiana, y que nosotros no logramos resolver, que lo resuelva a través de prodigios, pero Él no lo hará. No lo ha prometido nunca. Si nos esperamos esta manifestación de Dios en los milagros, no lo veremos. Si en cambio nos esperamos a alguien que le dé sentido a nuestra existencia, a alguien que responda a los interrogantes más profundos de nuestra vida, a aquel que nos enseñe cómo ser humanos y que nos dé la fuerza interior para ser constructores de un mundo de paz, de justicia y de amor, si buscamos a este Mesías, estamos en la espera de la persona justa. Leamos ahora el verso 16, que es la respuesta que el Bautista da a aquellos que piensan que Él es el Mesías. El Bautista desilusiona a la multitud que había puesto en Él sus esperanzas, su expectativa, y dice, no soy yo el esperado. El mundo de amor, de paz y de justicia que ustedes desean, no seré yo quien lo construya, sino uno que viene después de mí. Está claro que se puede confundir al Mesías con un hombre bueno, recto,
con un hombre sabio y con alguna humanidad, algunas humanidades que hay, algunas filosofías humanistas. En nosotros hay una íntima necesidad de espiritualidad, profunda necesidad de espiritualidad, una necesidad de una búsqueda de sentido de la vida que no puede ser silenciada, exige una respuesta, pero no puede ser tampoco algo puramente superficial. La vida nuestra exige una respuesta. Estamos en búsqueda de Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios, canta el salmista. Y esta búsqueda puede ser abandonada por un cierto tiempo, pero volveremos. Nuevamente volvemos a Él, porque sin Él no podemos nada. Después emerge nuevamente la búsqueda y la pregunta por Dios, porque hemos sido creados buenos. Y podemos buscar una respuesta en la sabiduría de este mundo, en las numerosas propuestas religiosas, en las doctrinas, en las personas buenas, en la tradición espiritual, en los diferentes movimientos que afloran con el tiempo y que encontramos muchas respuestas bellas, pero no estaremos nunca satisfechos porque hemos sido creados buenos y hemos sido creados por Cristo y por el Evangelio, para Cristo y para el Evangelio. Cuando leo y conozco la sabiduría del mundo, tantas cosas que a diario se nos dicen, que escuchamos, palabras bonitas, muchas veces digo, hay bellas palabras, pero cuando encuentro a Cristo digo, como ha dicho Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. No filosofías, no movimientos, no humanismos. Solo Cristo da la respuesta última y definitiva a todas mis preguntas. Y el Bautista continúa diciendo, para evidenciar la diferencia entre él y el Mesías, él dice, yo los bautizo con agua, pero viene aquel que los bautizará en Espíritu Santo. La imagen que emplea es muy eficaz. Es la del agua, que si bien nos puede bañar exteriormente, que puede bañar a una persona o que puede bañar a una planta, no es la misma agua, pero actúa de manera diferente. Se vuelve savia vital para las plantas. Se vuelve en nosotros sangre, se vuelve vida cuando es absorbida por la planta o cuando es bebida por nosotros. Entonces está dentro y se hace parte de nuestra existencia, no es exterior. Mi bautismo, dice Juan el Bautista, es exterior, limpia lo externo de la persona, es solo un signo que satisface la buena voluntad de cambiar la vida y de disponerse a acoger la manifestación de la epifanía de Dios. Es solo una preparación para acoger el verdadero bautismo, el del Espíritu Santo. Pero para que nazca un hombre nuevo es necesario que entre el Espíritu en él, como el agua, que entre una semilla nueva, una nueva vida que no viene de la tierra, sino que es un don del cielo. Y esta vida, este don del bautismo, esta semilla nueva no la puede dar Juan el Bautista, porque él no la tiene. El bautismo de Jesús no es un agua que limpia afuera, es un agua que penetra dentro, que se vuelve nutriente para la vida eterna, que, como dice Jesús a la samaritana, es el don de Dios, el don de la vida divina, la vida del eterno. Y este bautismo será también un bautismo de fuego. Cuando escuchamos fuego en la Sagrada Escritura pensamos en un castigo divino, pero no hay nada más equivocado. Dios conoce un solo fuego, aquel de Pentecostés, que es su espíritu de otra manera. También Jesús nos lo dice y nos lo refiere Lucas en el capítulo 12. Yo he venido a traer fuego a la tierra
y no saben cómo deseo que este fuego esté ya ardiendo. No habla, está claro, del fuego del infierno, sino del fuego del Espíritu. El fuego reclama la purificación, la destrucción de todo aquello que es viejo, del mundo antiguo, el diluvio de fuego prometido por los profetas que quema toda la humanidad vieja, odios, guerras, injusticias, rencores. El Espíritu crea una realidad nueva. Es el Mesías de Dios que infundirá este Espíritu sobre los creyentes y los hará hombres nuevos. Este es el contexto en el que ha venido la epifanía de Dios en el bautismo de Jesús. Leamos ahora cómo Lucas nos lo relata. Capítulo 3, los versos 21 y 22. Y ahora comenzamos a contemplar la epifanía de nuestro Dios, la manifestación del verdadero rostro de Dios, que comienza a revelarse propiamente en el bautismo. Como hemos dicho, aquí comienza la vida pública del Señor. Solo el evangelista Lucas nos refiere este detalle. Jesús fue bautizado junto con todo el pueblo, es decir, ha ido a mezclarse con los pecadores. Ningún Dios se ha revelado jamás de esta manera. ¿Cuál era el Dios que se esperaban los israelitas? ¿Cuál revelación de Dios esperaban? Habían sido educados por los escribas y fariseos, que les habían inculcado en la mente de todos los israelitas la imagen del Dios justiciero que castigaba y expulsa a los pecadores. Tenemos aquí la primera forma como se desmiente la antigua imagen de Dios. Dios no desprecia a los pecadores, se mete entre ellos, está a su lado, los acompaña en el camino hacia la vida. Si Dios se hubiera revelado como justiciero, lo habrían acogido todos seguramente, tal vez por miedo o porque queremos siempre ver a un Dios de esta manera, porque era el Dios que de alguna manera esperaban, e incluso también un poco Juan el Bautista tenía esta imagen de Dios. Y esta revelación que comienza con el bautismo continuará por toda la vida de Jesús. Será una constante epifanía la vida de Jesús. Él ha venido a manifestar este rostro de Dios que ama a los pecadores, odia el pecado, pero ama al pecador. Esta manifestación del rostro de Dios no entra en contradicción con la del Antiguo Testamento, está en continuidad. Cuando nosotros pensamos en el Señor que va a liberar a su pueblo, a sacarlo fuera de la esclavitud de Egipto, y luego lo deja caminar por el desierto, no lo deja solo, lo acompaña a su pueblo. Es la imagen de la nube que guía al pueblo durante el día, del fuego que guía al pueblo durante la noche. Y está también la imagen del arca de la alianza, que después será llevada al templo, símbolo siempre de la presencia de Dios. En el desierto, cuando el pueblo refuta a Dios, su liberador, y prefiere al ídolo, entonces el arca queda fuera del campamento, pero Él continúa acompañando a su pueblo. No está nunca lejos de su pueblo, aunque lo hayan sacado, aunque lo hayan rechazado. Y luego cuando esta arca se quede en el templo y el pueblo sea deportado a Babilonia, dirá el profeta Ezequiel, veo los querubines que van allá al templo, levantan el arca de la alianza, la llevan allá sobre el monte de los olivos, y luego la ven partir hacia oriente, hacia los ríos de Babilonia, donde está su pueblo prisionero. Y cuando el pueblo vuelva del exilio, de nuevo el profeta Ezequiel dirá que los querubines cuidarán el arca de la alianza, la tomarán y la traerán al templo de Jerusalén. El Señor se ha revelado siempre como aquel que está junto a su pueblo. Y aquí está la revelación plena en Jesús de Nazaret. Dios está junto con los pecadores. Y después Lucas hace notar que Jesús estaba en oración.
La oración de Jesús significa su constante diálogo con el Padre. Jesús quiere ser siempre fiel a su identidad de Hijo de Dios. Y por esto, en cierto momento, toma las decisiones que le son sugeridas por el Espíritu, según su identidad de Hijo. A este punto, el evangelista introduce 3 imágenes para presentarnos aquello que ha sucedido durante el bautismo de Jesús. La primera de estas imágenes: se abrió el cielo, y es que estaba cerrado. ¿Qué significa esta imagen de que se abrió el cielo? En la cosmología de los antiguos, de los orientales, el cielo era imaginado como una inmensa esfera que separaba al mundo de Dios del mundo de los hombres. En la cultura semita se hablaba de 7 cielos que separaban el trono de Dios de esta tierra, y entre un cielo y el otro cielo habían 500 años de camino. El Señor había cerrado los cielos. Estaba indignado por los pecados y por la infidelidad de su pueblo, y se había vuelto inaccesible. No enviaba más profetas. Ya no tenemos ni profetas, ni sacerdotes, ni jefes que nos guíen, que nos hablen de Dios. Reza el Salmo, porque el pueblo no los escuchaba, no escuchaba a los mensajeros de Dios. Y el pueblo ha hecho esta desconcertante experiencia del silencio de Dios. El Salmo 74: no hay más profetas entre nosotros. No hay ninguno que nos diga hasta dónde durará este silencio de Dios, que ha roto la relación con su pueblo. Y la respuesta que viene dada a la oración de este pueblo, la encontramos en el profeta Isaías. Nos refiere a una estupenda oración de los israelitas, los cuales se dirigen al Señor y le dicen: nosotros hemos sido infieles, pero tú eres nuestro Padre. Abraham no nos reconoce como hijos. Isaac, Jacob están lejos de nosotros, pero tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro, y tú trabajas este barro. Nosotros somos obra de tus manos. Y después la invocación: si tú rompieras los cielos y descendieras ahora junto a tu pueblo. Esta es la respuesta que viene en el bautismo. Los cielos se abrieron, y aquí tenemos la segunda epifanía del Señor, que nosotros podemos contemplar ahora. Con nosotros está el Señor mismo, que se ha hecho uno de nosotros. Los cielos no podrán más cerrarse, porque Dios está con nosotros. Bella esta primera imagen de los cielos que se abren y que nos manifiestan que Dios está con nosotros. La segunda imagen es la de la paloma, el espíritu que desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y el reclamo primero e inmediato es el de, que nos viene a la mente, es el del Génesis. El espíritu aleteaba sobre las aguas antes de la creación del mundo. Y ahora de nuevo aparece el espíritu que aletea. Es una nueva creación. La buena nueva es porque es una buena nueva, es una nueva creación. Se recrea la humanidad. Recrear. Sobre las aguas del Jordán el espíritu aletea, porque está por tener inicio una humanidad nueva. Y hay un segundo reclamo también en la Sagrada Escritura, por parte de la paloma. Es la del diluvio, que anunciaba el inicio de una humanidad nueva. Después que toda la humanidad vieja había pasado, entonces la paloma es enviada y ya va a venir a anunciar que hay ya la posibilidad que se va a crear una humanidad nueva. La humanidad del pecado ya ha sido destruida por las aguas del diluvio, y ahora está por surgir una humanidad nueva, una humanidad representada por el vuelo de esta paloma. Siempre una creación nueva, querida por el Espíritu. También encontramos otros significados comunes para la paloma. Son propios de todas las culturas.
La paloma reclama la dulzura, la paz y el espíritu. La paloma reclama la ternura, la sencillez, la humildad. Y representa el espíritu. Se posa sobre Jesús, no como el león de la tribu de Judá, sino como una paloma. La paloma es dulce. Tal vez los israelitas esperaban un descendiente diferente de este espíritu, y no como una paloma, tal vez como un fuego, como rayos que desaparecen en ciudades. Leemos textos donde del cielo vienen rayos, flechas fulminantes que son disparadas hacia los enemigos. Aquí el Espíritu desciende como una paloma. Aquí está la ternura, la bondad que nosotros encontramos siempre en Jesús. Después veremos a Jesús como con estos signos también de ternura, de bondad, de mansedumbre. El Espíritu se manifestará en Jesús siempre con la dulzura. Se acercará a los pecadores con la amabilidad de la paloma. Y la paloma también es conocida por todas las culturas, por la identidad y la cercanía con su nido. Cuando se les deja libres, ellas vuelven a su nido. Y aquí hay una imagen bonita. Aquí la paloma se posa sobre Jesús, porque Él es su nido, Él es su morada estable. El Bautista lo dice: yo he contemplado al Espíritu descender como una paloma del cielo y que se ha posado sobre Él. Es decir, el Espíritu habita como en su propia casa, en Jesús, y allí lo hace en plenitud. Y luego una tercera imagen, la voz del cielo. Esta es una imagen que encontramos a menudo en la literatura rabínica. Los rabinos empleaban esta expresión: se oyó una voz del cielo, o se oye una voz del cielo. Y esto para presentar aquello que pensaba Dios, para poner en labios de Dios lo que querían atribuirle como una afirmación. Decían: se oye una voz del cielo. En nuestro relato, con el objetivo de definir el nombre de Dios con la identidad de Jesús, tú eres mi hijo. Entonces Lucas nos quiere decir que es Dios que garantiza que se reconoce en Jesús de Nazaret, que Él se reconoce en Él, en su Hijo. En la cultura semita, cuando se dice hijo, lo hemos reflexionado varias veces, hijo de una persona, más que entender generado por, se entiende semejante a. Cuando se dice este hijo se asemeja a su padre, no es solo por los parecidos exteriores o porque le haya dado una vida biológica, sino porque él ha asimilado lo humano que ha encarnado de su padre. Ahora el padre lo reconocía como hijo. Quien te ve a ti, me ve a mí, mi propia persona, lo humano que yo he encarnado. Aquí Dios dice: tú eres mi hijo. Lo dice a todos nosotros. ¿Me quieren ver a mí? Véanlo a Él. Yo me reconozco en este hijo que reproduce perfectamente mi imagen. Entonces, si yo veo a Jesús que ama a los pecadores, yo descubro el amor del Padre del cielo por los pecadores. Si yo veo a Jesús que perdona, comprendo que Jesús es misericordioso, que Dios es misericordioso. Si veo a Jesús que cura a los enfermos, comprendo que Dios Padre es bondad y que quiere la vida de sus hijos. Después dice esta voz del cielo: es el amado. La referencia es al relato de Abraham, que debe entregar a Dios a su hijo. Él es el amado. Y aplicándolo a Jesús, este título, Dios invita a no considerar a Jesús simplemente como un hombre o como un profeta o como un hijo común. No, Él es el unigénito, es único, es el amado del Padre del cielo. Y después, en quien me complazco. Esta expresión la encontramos en el capítulo 42 del libro de Isaías. Es Dios que declara que Jesús es aquel siervo fiel
aquel profeta que ha enviado para instaurar el derecho y la justicia en el mundo. El Dios Padre presenta con esta expresión a Jesús como el realizador de esta profecía. La voz del cielo entonces rebasa todas las esperanzas de los hombres y seguramente rebasa también nuestras concepciones de Dios. Comencemos a contemplar esta epifanía de Dios en el bautismo, una manifestación de Dios que después será confirmada durante toda su vida, y después en la cruz se dará el máximo de esta manifestación del verdadero rostro de Dios. Les invito entonces a que con mucha alegría leamos este Evangelio de Lucas, que durante este año nos mostrará pasaje a pasaje el verdadero rostro de Dios. Un feliz domingo para todos.